Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la séptima del curso Teoría del Conocimiento Sonoro, dedicada al silencio. ¿Qué sentido tiene hablar del silencio en una asignatura de Teoría del Conocimiento? A mi juicio tiene todo el sentido del mundo, pues sin silencio no habría comprensión. Si el mundo estuviera saturado de sonido, no tendríamos información sonora, lo que tendríamos sería ruido. El silencio es de hecho importante, esencial, crucial, tanto en la emisión como en la recepción del sonido informativo, tanto en la información como en la música. Cuando se habla es necesario administrar los silencios y también cuando se escucha se hace ejercicio del silencio. Mi experiencia como profesor, por ejemplo, me ha mostrado que los chistes no se pueden contar rápido. Esto es algo que supongo que tenemos en común la docencia y el humor, y la comedia, que demasiado rápida o demasiado lenta pierden toda gracia. Hay un famoso dicho según el cual la tragedia más tiempo es igual a comedia. Una comedia demasiado rápida quizás no es cómica sino trágica, justamente por esta cuestión temporal y al mismo tiempo auditiva. Una cosa que me he dado cuenta también en mi corta experiencia como profesor es que muchos docentes fingen estar pensando en directo. La improvisación, como ya dijimos en clases previas, no es sino una forma de autoplagio. Sin embargo, he visto muchos docentes que por razones no estrictamente vocales, sino de manera forzada, permanecen en silencio durante varios segundos para generar el fenómeno, la simulación de que están pensando. No es un silencio normal cuando estás buscando una palabra que no te viene inmediatamente a la boca, sino son silencios de varios segundos que se constituyen precisamente para buscar ese efecto de pensamiento en directo. Un conferenciante que yo les podría recomendar, que es un gran experto en este tipo de pausas dramáticas, es el ahora no tan conocido, un poco perdido de vista, Jordan Peterson, el psicólogo canadiense, quien solía hacer unas pausas tremendas en mitad de sus conferencias y tenía la costumbre de esperar 3 o 4 segundos en silencio, frotándose el mentón, cuando recibió una pregunta por parte del público. De esta forma se generaba la expectación, la ficción de que reflexionaba sobre lo que acaba de escuchar. Todo lo contrario. O si realmente reflexionaba sobre lo que acaba de oír, las respuestas eran igualmente estereotipadas y repetitivas. En España, esta relación que existe entre la profundidad y el silencio fue sobre todo explotada por el periodista Jesús Quintero, que a lo mejor muchos de ustedes, como son jóvenes, pues no conozcan. Periodista, creo que sevillano, andaluz desde luego, que en El Loco de la Colina, un programa mítico de entrevistas, pues solía hacer entrevistas que consistían básicamente en quedarse en silencio. Era considerado en época el periodista más profundo, el entrevistador más concienzudo de la historia de España. Tiene un libro de entrevistas con Antonio Gala, que se titula, si no estoy mal informado, si no recuerdo mal, 10 noches, en las cuales, como la mayor parte del tiempo, el que está hablando es Antonio Gala y Jesús Quintero apenas hace unos pequeños apuntes y luego se queda en silencio. Ya digo que eran entrevistas que se consideran muy profundas, no porque el entrevistador estuviera muy documentado. Normalmente Jesús Quintero iba a las entrevistas sin saber prácticamente nada de su entrevistado. Ni tampoco porque el entrevistado hiciera declaraciones especialmente originales o novedosas, sino por el silencio que se creaba alrededor de cada intervención. Jesús Quintero, reflexionando sobre esta forma de hacer entrevistas, donde lo que preguntaba era el silencio y no la palabra, dijo que él prefería o gustaba de guardar unos segundos de silencio después de cada intervención del entrevistado por dos motivos. En primer lugar, para recalcar lo que se acaba de decir. Esta es una característica que tiene el silencio, su valor de subrayado. Decía Jesús Quintero que cuando un entrevistado hace una declaración buena, conviene que haya un silencio posterior para mostrar su validez, o si se trata de una mala declaración, justamente para subrayar su ridículo. También, esta es la primera función que desempeña el silencio, marcador de lo que se acaba de decir, subrayador, y también decía Quintero que él no pensaba en la pregunta que iba a hacer a continuación mientras escuchaba a su entrevistado, sino que la pensaba inmediatamente después. A su juicio era un síntoma, una marca de civilidad, de urbanidad, de buenas costumbres, el no pensar en la siguiente pregunta cuando están respondiendo a la que acabas de formular.
A esas dos funciones que se subraya Jesús Quintero, hay una tercera, que es la incomodidad generada por el silencio en un contexto de un toma y daca mediático. Es justamente en esos contextos de silencio donde uno cree haber terminado su respuesta y en los que surge lo improvisado, lo apresurado, lo involuntario, que es justamente lo que suele ser más apreciado por la prensa. Un entrevistador que yo les podría señalar que hace un uso bastante astuto de este silencio intencionado o voluntario es Risto Mejide. Risto Mejide, no sé si ustedes conocen las entrevistas que hizo a mediados de la década pasada, sobre todo a youtubers, hay una muy conocida con el Rubius, donde se ve perfectamente ese uso instrumental del silencio, por decirlo en términos nietzscheanos, ¿no? Esto de Nietzsche de que uno mira al abismo y el abismo le devuelve la mirada, pues también podría uno decir que a veces uno escucha el silencio y el silencio le devuelve la escuchada. Y esto es lo que sucede justamente en este tipo de entrevistas, donde el entrevistado cree haber terminado, habiendo hecho una respuesta procedimental, protocolaria, y es el silencio que viene justo después de esa respuesta formal, la que el silencio es el que obliga, por así decir, a añadir algo que es justamente el punto de la realidad, lo apresurado, lo involuntario, etc. El silencio comprometedor, en última instancia, es de lo que estamos hablando. He subrayado a este entrevistador por una razón muy obvia, y es que probablemente no haya gremio en el que el silencio esté más despreciado o sea más aborrecido que entre los youtubers, los creadores de contenido en YouTube, donde hay verdadero horror al vacío sonoro. En los vídeos subidos a las redes sociales de la década pasada se instauró ese estándar de calidad que consistía en ir cortando los silencios de tal forma que se generaba una suerte de continuo sonoro. Ahora bien, ustedes quizás se fijen, ahora pasamos a temas más generales, pero creo que estos temas también de detalle son interesantes, ¿no? Para comprender el papel del silencio y el sonido en nuestra época. Ustedes se habrán fijado en que en los vídeos, a poco que hayan visto algún vídeo en YouTube, los vídeos normalmente de tema personal, sobre todo aquellos que tienen como objetivo pedir perdón o exponer su visión de los hechos acerca de una controversia personal, tienen una estética distinta. No se caracterizan tanto por el barroquismo de las miniaturas o ese horror al vacío dentro del propio vídeo, sino que, por el contrario, apuestan por la simplicidad. Simplicidad que va acompañada naturalmente del silencio. Suelen ser vídeos, pues estos vídeos me refiero a vídeos en los que uno tiene que dar cuenta pues de una cancelación que le han aplicado en las redes sociales, etcétera. En este tipo de vídeos la mayor parte de los youtubers, véase por ejemplo Jordan Paul cuando fue cancelado por hacer un vídeo sobre un japonés que se había suicidado en un bosque a las afueras de Tokio, estos vídeos se suelen caracterizar por ser más breves o más largos, y sobre todo no estar editados, tener una miniatura muy simple y comenzar la mayor parte de ellos con un suspiro silencioso, del tipo como si uno estuviera tomando aire para hacer una declaración que se aparta de lo normal. Lo normal es, como digo, el continuo sonoro constante. Véase, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cómo hace unos años, Hola Soy Germán, que es el creador de contenido en YouTube más grande del mundo hispano, fue censurado, fue criticado por, en un vídeo de este tipo, para pedir disculpas, editar el vídeo y cortar las partes en silencio, cuando es justamente el silencio el que da el toque de verísimo. En un contexto en el que, en un contexto audiovisual dominado por la edición, por la postproducción, por los efectos especiales, sabemos que algo es real cuando está en baja calidad. Y la baja calidad sonora, no solamente como de granulado está el sonido, sino también en ocasiones la ausencia del mismo. La baja calidad del sonido también a veces es la ausencia del propio sonido. Con el auge de los directos en plataformas tipo Twitch, etcétera, y con la emergencia de la docencia online, como la que estamos aquí impartiendo, la aparición del silencio ha vuelto a ser inevitable. En un directo donde no hay posibilidad de edición, pues uno tiene en ciertos momentos que callar para tomar agua, para reflexionar, para buscar una palabra, y de nuevo se vuelve a recuperar, insisto, esta función del silencio no solamente asignificativa, sino en ocasiones semántica. Un silencio que en ocasiones sirve para remarcar poner un énfasis, dar un tempo humorístico, lo que sea, ¿de acuerdo?
Este tipo de ejemplos que les pongo, que quizás no les interese nada, porque a lo mejor ustedes están apartados del mundo del ruido, es interesante para contrastar ciertas teorías que se esbozaron en los años 90 acerca de la relación de nuestra sociedad del espectáculo con el silencio. Es decir, nuestra sociedad del espectáculo no es tan ajena al silencio como podría pensarse. Estoy pensando sobre todo en un libro que es el mejor que se ha escrito sobre este tema, se lo recomiendo mucho, que se llama El silencio, de David Le Breton. David Le Breton tiene este texto de los años 90, El silencio, donde contrapone por un lado a las sociedades tradicionales que valoran el silencio frente a las sociedades modernas o posmodernas que valoran el ruido o el continuo sonoro. En pueblos primitivos o tradicionales o no occidentales, el silencio es una condición de posibilidad de la sociabilidad. Se considera normalmente que la gente que habla rápido tiene dobleces o es irreflexiva. Frente a la situación contemporánea, donde en los medios de comunicación se prima el mensaje rápido, hay un verdadero miedo al vacío, todo debe estar lleno de información y de contenido, y hasta tal punto, dice David Le Breton, que estamos ante un nuevo tipo de ser humano, el Homo communicans, el hombre comunicante, o el ser humano comunicante, que prefiere antes el ruido que el silencio. Un compañero en una clase que dimos práctica sobre el ruido dijo que él no conocía a nadie que le gustaba el ruido. Según David Le Breton, todos si tuviéramos que elegir entre el ruido y el silencio, preferiríamos antes el ruido que el silencio. Lo característico de la sociedad de la información o de la comunicación en la que vivimos es que las conexiones valen más que las sustancias. Esto es un axioma postulado por los padres de la cibernética como teoría de la información. Cuando contemplamos el mundo desde el punto de vista de la transmisión de contenidos y de información, es más importante las conexiones que se establecen entre los nodos que la información que se transmite entre ellos. Esto se puede ver perfectamente en la necesidad constante de la conexión con los demás a través de sistemas de mensajería, redes sociales, donde es más importante el estar en contacto con los demás que el contenido que se transmite en ese estar en contacto. Basta cualquiera que tenga WhatsApp, Telegram, cualquiera de esas plataformas verá la vacuidad de los mensajes que se emiten, que cumple una función parecida al cómo está el tiempo o hay que ver qué frío hace, que se puede decir en mitad de un ascensor subiendo con un vecino con el que no se tiene un trato familiar. Bien, este texto, como digo, David Le Breton, es interesante, pero también está un poco obsoleto, y sobre todo no es una obsolescencia del propio autor, sino del formato y del género. Me refiero a que estamos ante un texto de etnología que, como suele ser habitual en la antropología o en la etnología de pueblos que son distintos al propio, pues incurre en muchos prejuicios y mete muchas trolas. Es decir, nos está contando cosas sobre los Dogon, sobre los pueblos no occidentales, que nosotros nos tomamos con un gran usalis, pero claro, cuando ya empieza a hablar de Cataluña y dice que en Cataluña hay un miedo popular a que los niños sean tartamudos si no se tocan adecuadamente las campanas y se dice su nombre en el momento del bautismo, pues nos damos cuenta hasta qué punto no la etnología lo que hace es tomar anécdotas populares, bulos, dichos, y elevarlos a la condición antropológica, ¿no? No todos los catalanes, evidentemente, tienen miedo de que su niño se quede tartamudo porque en el momento del bautismo el cura, el cura en el caso del bautismo, diga mal su nombre, se trastabille en el decir, etcétera, etcétera. Bien. La mayor parte dicho esto, la mayor parte de las teorías sociológicas o etnológicas que evalúan el silencio, como es el caso de David Le Breton, insisto, este contraste entre unos pueblos tradicionales que evalúan el silencio como una forma también de aquilatar la tradición y unos pueblos posmodernos que viven en una especie de miedo al vacío y al sinsentido del silencio. La mayor parte de las teorías que sostienen este tipo de contraposiciones se apoyan en autores como los moralistas franceses. Estoy pensando principalmente en La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvernax, Chamfort, Joubert. Este conjunto de escritores que popularizaron en Francia el género del aforismo, ¿de acuerdo? O de la máxima, de la observación de caracteres. Estos autores hicieron una crítica brutal en la época a la hipocresía típicamente versallesca, que con la extensión de los medios de comunicación y del lujo, de la moda, etcétera, se ha convertido en la condición prácticamente de todo Occidente. Entonces, leer a estos autores que criticaban a los hipsters de Versalles, finales del siglo XVII, pues sirve para comprender también buena parte del postureo y de la pulsión de la comunicación y de la frivolidad en la actualidad. Es en este contexto, por cierto, donde se populariza el arte de
la conversación. Basta con que alargue un poco el brazo, si me permiten voy a hacer un gesto un poco extraño dando clase, pero es que justo es un libro que tengo enfrente de mi mesa, este libro de Benedetta Cravieri, que se titula La cultura de la conversación, a ver si se ve bien, La cultura de la conversación, publicado en la editorial Siruela. Benedetta es un libro bastante grueso, de unas 600 páginas, donde Benedetta Cravieri analiza la emergencia de los salones parisinos, donde la gente se reunía a charlar. Pues bien, contra esa charla, contra esa habladuría, es contra la que se levantan estos moralistas franceses que prefieren la retirada del mundanal ruido a Fray Luis de León a este tipo de conversaciones frívolas, ¿de acuerdo? La teoría que nos encontramos en todos estos autores básicamente es la siguiente: la mayor parte de los males que tiene el ser humano vienen de su incapacidad de estar a solas consigo mismo. Esta es una teoría que aparece en Pascal por primera vez y que posteriormente se desarrolla en todos estos autores hasta llegar prácticamente a Schopenhauer. Schopenhauer en este libro, en Parega y Paralipómena, en concreto en el textito titulado Aforismos sobre el arte de vivir, expone o recapitula toda esta tradición, según la cual buena parte de los males del ser humano, la frivolidad, la vanidad, el orgullo desmedido, el lujo, los gastos, el gusto por el juego, el adulterio, etcétera, vienen por la incapacidad de estar a solas con uno mismo. ¿De acuerdo? De ahí, de hecho, Schopenhauer incluso lo convierte en una teoría elitista de la personalidad, según la cual tan solo son grandes espíritus aquellos que son capaces de estar a solas consigo mismos. No ser capaz de estar a solas y en silencio con uno mismo, estar necesitado de compañía, de socialización, de relaciones, de frivolidad, etcétera, de conversación, de ruido en última instancia, es un síntoma de insatisfacción con uno mismo. Insatisfacción con uno mismo que, lejos de verse como una espuela para la automejora, en Schopenhauer es un síntoma de inferioridad psicológica o caracterológica, ¿de acuerdo? Quien habla mucho es irreflexivo, superficial, estúpido, mientras que quien calla pues es prudente, es profundo, es... Claro, hablar rápido sobre estos temas parece un poco autorrefutatorio, autonulificatorio también, ¿no? Pero evidentemente el profesor se ve obligado a ser rápido y superficial cuando tiene que tratar un campo tan vasto como el que me estoy enfrentando yo en esta clase y en clases previas. Estudios psicológicos incluso indican que, curiosamente, las personas silenciosas y menos sociables son más capaces de comprender la psicología de los demás que las personas más sociables y habladoras. Parecería que debería ser al revés, ¿no? Es la gente que tiene más trato frecuente con el resto de individuos la que comprende mejor la psicología ajena, la que se hace, al hacerse de querer por parte de los demás, también los comprende y los puede manipular, pero suele ser más o menos a la inversa. Los que hablan mucho están demasiado preocupados por lo que dicen como para darse cuenta de la recepción de sus palabras por los demás, mientras que los que contemplan silenciosamente la comedia de las vanidades mundanas están más afilados en su juicio sobre los demás. Por ese motivo, entre otras razones, el silencio se suele considerar síntoma de superioridad o de prudencia. Hay dichos al respecto: en boca cerrada no entran moscas, es mejor callarse y parecer tonto que hablar y demostrarlo. Quien nunca ha dicho nada se puede siempre refugiar en la superioridad de la potencia, de lo posible. Frente a toda realidad siempre podemos pensar un mundo posible todavía mejor al contemporáneo, y frente a todo lo que se diga siempre podemos imaginar una clase mejor dada, aunque sea marginalmente mejor dada. Bastaría con que el profesor nos hubiera trastabillado en dicha palabra, o que hubiera puesto un ejemplo mucho más claro, o que hubiera sido más conciso, o por el contrario que hubiera sido más extenso. Es decir, el campo de lo posible es infinito, es prácticamente infinito frente a las limitaciones de lo real. Pero lo real tiene la única ventaja de que es actual y real frente a lo posible, que nunca se ha actualizado, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una ambigüedad que ustedes ya están empezando a percibir, ¿no? Los mismos que valoran el estar consigo mismos, que son estos moralistas franceses, también suelen considerar que el silencio en comunidad es síntoma de una falsa superioridad. Es una debilidad que se enmascara bajo la superioridad de lo no realizado. Insisto, quien nunca ha hablado en clase puede congraciarse pensando que si alguna vez él hablara, sería mucho mejor que los charlatanes o los pelotas o los chupacámaras o chupamicros que están interviniendo todo el día, ¿de acuerdo? Pero claro,
según estos teóricos, los monistas franceses, aquel que se refugia en la falsa superioridad del silencio, lo que está revelando es su impotencia. Es decir, lo que es posible y meramente posible y nunca se ha actualizado, no es posible sino impotente. O sea, hay una posibilidad impotente, igual que hay una posibilidad omnipotente o omnicomprensiva o lo que se quiera, ¿de acuerdo? Lo importante no es si es posible o si es real, sino si es potente o impotente, ¿de acuerdo? Dice, por ejemplo, La Bruyère que el silencio es el ingenio de los necios. O la Rochefoucauld, el silencio es el partido más seguro para el que desconfía de sí mismo. Hay, por lo tanto, dos tipos de silencios sociales, dependiendo de la posición y de la potencia del poder del que calla. Está el silencio desde el poder y el silencio desde la marginalidad o de la vulnerabilidad. El silencio desde el poder es evidentemente síntoma de superioridad. Dar la callada por respuesta, no reconocer al otro como un interlocutor legítimo. El poder en buena medida se puede considerar que se define por su irresponsabilidad. Es decir, el poderoso no tiene por qué responder, ser responsable, hacerse cargo y dar cuenta de sus motivos o de sus razonamientos o de las consecuencias de sus actos frente a los que están a su servicio. Dice lo siguiente Honoré de Balzac sobre el callar ante los demás desde una posición de defensa superior. Dice, para los seres atacados, el silencio es el único medio de triunfar. El silencio anula las cargas de los envidiosos, los ataques de los enemigos, da una victoria aplastante y completa. ¿Qué puede haber más completo que el silencio? Nada en absoluto. El silencio es una de las formas del infinito. En clases previas expusimos el caso de San Hipólito de Roma, un mártir de la Iglesia que hizo una refutación de todas las herejías donde citaba por extenso el poema de Parménides. Si en vez de refutar el poema de Parménides le hubiera dado la callada por respuesta, hubiera considerado que era indigno, que no estaba a su altura, que hubiera preferido censurarlo en lugar de criticarlo, pues a día de hoy no nos quedarían esos grandes fragmentos. A día de hoy nos interesa más lo refutado que el refutador, ¿de acuerdo? El silencio puede ser destructivo de la palabra ajena, sobre todo cuando la palabra ajena busca una interlocución, busca una responsabilidad, busca una respuesta, ¿de acuerdo? Yo les podría contar una anécdota personal, no sé hasta qué punto me estoy yendo de la lengua y siendo imprudente al hablar esto que debería quizás callar, pero uno de los momentos en los que yo me he sentido más humillado en mi vida fue presentando a Íñigo Errejón en un congreso que se celebró en el CENIAC de Murcia, el Centro Nacional de Documentación en Arte Contemporáneo de Murcia, el Congreso España sin un franco, con el artículo un entre paréntesis, España sin franco, España sin un franco. Era un congreso cuyo nombre ya indica que estaba compuesto principalmente por jóvenes pensadores nacidos después de 1975. Era un congreso que se celebró justo en los comienzos del partido Podemos, en 2014, y donde había invitados pues tanto de ideología de extrema izquierda como de extrema derecha y algunas figuras conocidas, otras más desconocidas, una mezcla de personajes que iban a televisión, como el caso de Íñigo Errejón o Juan Ramón Rayo, con lo que llamaba entonces trolls ilustrados, anónimos de internet, que me parecían lo bastante inteligentes como para ser invitados por aquel entonces. En el caso de Íñigo Errejón, él intervino en una sesión doble. Antes de él habló James Doppelganger, miembro del grupo Homo Belamine, que es un grupo ultrarracionalista de Madrid. Bueno, él en concreto es de Cádiz, aunque estuvo estudiando en Holanda. Y lo que hizo James Doppelganger, a quien yo conozco por su seudónimo, el nombre real de este señor es Juan Carlos Cañizares Gaztelu, que escribió luego un libro posteriormente con Ismael Crespo Amine titulado Ultrarracionalismo. Lo que hizo James Doppelganger, insisto, un troll ilustrado de internet, un anónimo, fue exponer una teoría objetual del Estado, donde el Estado era un objeto que generaba afectos por parte del sujeto. Una teoría muy espinocista, muy esquemática y muy sistemática, pero al mismo tiempo muy, muy divertida, con ejemplos reales de cómo funcionan los afectos respecto a los objetos que compone el Estado. Un ejemplo que puso James Doppelganger de objeto cargado de afectos es la cabra de la Legión. Y contó la anécdota, el bulo que circulaba por aquel entonces, de que Podemos, cuando llegara al poder, aboliría la Legión Española y con ella se cargaría también la cabra de la Legión, ¿no? Entonces James Doppelganger pues ironizaba acerca de esta situación donde al pueblo español le importan menos las pensiones o la dación en pago o las hipotecas que la cabra de la Legión, ¿no? Estamos debatiendo en el espacio público sobre cosas absurdas, objetos investidos de afecto como es la cabra, la bonita cabra de la Legión, ¿no? No queremos que nos quiten las pensiones, pero por favor que no nos quiten la cabra de la Legión.
Y yo, a modo de tránsito, voy a la anécdota en concreto, a modo de tránsito, entre una conferencia y la otra, pues señalé, sí, aquí está Íñigo Errejón, doctor de ciencia política, investigador de tal y cual, cofundador de Podemos. Quisiera, y a modo, ya digo, de broma, que enlazar una conferencia con la otra, porque era un continuo, pues le dije a Íñigo Errejón, bueno, Íñigo, si quieres comienza la conferencia contándonos o calmándonos un poco, asegurándonos de que desde Podemos no vais a acabar con la cabra legión, no vais a sacrificar a la cabra legión. Y fue una circunstancia, ya digo, humillante al máximo, que Íñigo Errejón ignoró completamente la pregunta, lo que era una broma tranquila, amable, habitual de un presentador que quiere darle una cierta continuidad al programa que ha organizado. Fue un corte abrupto en el que Íñigo Errejón ni siquiera me miró, decidió dar unas gracias abstractas a los organizadores, en lugar de responder a la pregunta concreta de este organizador, dio unas gracias abstractas a los organizadores y cayó ante mi pregunta, quizás por razones de táctica electoral, de no crear un vídeo que pudiera ser sacado luego de contexto en el que él decía algo sobre la cabra legión, lo que fuera, ¿no? Ya sabe cómo hablan los políticos. Los políticos hablan tanto como mienten y en ocasiones hablan de algo para callar de otra cosa. Esta era justamente la circunstancia que tenía entre mis manos, ¿no? Una forma de silencio, una forma, mejor dicho, de hablar que lo que encubría era un silencio despreciativo y destructor de la palabra mía, en este caso, ¿no? Hay casos mucho más, evidentemente, dañinos del silencio. Esto que os he contado simplemente es una anécdota, no sé si más o menos divertida o que para que ustedes tengan un toque, para que la clase tenga un toque un poco más personal. El silencio desde el Estado puede ser mucho más destructor. El ejemplo paradigmático a este respecto es la damnatio memoriae, el pacto de silencio que se establecía en la antigüedad para destruir el recuerdo de un sujeto que se consideraba infame o expulsado de la sociedad. Eso sucedió muchísimo en la época de los emperadores romanos o previamente entre los faraones egipcios, en general los reyes de tipo oriental, helenísticos, incluidos por supuesto los emperadores romanos, que son la culminación del modelo alejandrino, de Alejandro Magno. Cuando llegaban al poder destruían la memoria de su antecesor, considerándolo infame, etcétera. Sucede también a día de hoy con los secretarios generales de partidos o con los presidentes de gobierno, ¿no? Que niegan de alguna forma la memoria de sus predecesores. Esto es una forma de silencio estatal, evidentemente, que se quiso aplicar, creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, a Eróstrato, el pirómano que hizo arder el templo de Artemisia en Éfeso, con toda la teoría que hay articulado alrededor de ese caso, de si lo hizo simplemente para pasar a la historia, aunque fuera como el destructor de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿De acuerdo? Un libro que yo les quisiera recomendar para salir fuera de este ejemplo, que es el que siempre pongo, es el libro de Sara Mesa, publicado en la colección de breviarios de Anagrama, titulado Silencio Administrativo. Sara Mesa es una escritora española joven, 40 años más o menos, 40, 50 años, 40 y pocos años, que publicó este ensayo breve pero muy contundente, donde explica las dificultades, las trabas administrativas que tiene una señora discapacitada enferma de Sevilla que intenta conseguir una pensión de discapacidad a la que presuntamente tiene acceso o debería tener acceso, pero que sin embargo por todo el trámite burocrático que hay que hacer para conseguir dicha subvención del Estado, dicha pensión por discapacidad, pues resulta prácticamente imposible, ¿no? El silencio del Estado también a veces es un silencio criminal. Junto con este silencio desde el poder está el silencio desde la vulnerabilidad o la marginalidad. El ejemplo que se suele poner a este respecto suele ser casi siempre el silencio de las mujeres. Hay de hecho muchísimos textos sobre este asunto. Si ustedes quieren un par de libros interesantes, además es una metáfora que se utiliza muy a menudo en textos feministas. Les puedo recomendar, por ejemplo, el libro de Anna Bofill Levy, Los sonidos del silencio, que es un libro sobre las mujeres silenciadas en la historia de la música. Janet Malcolm, La mujer en silencio, que es una biografía cruzada de Ted Hughes y de Sylvia Plath, los dos poetas muy conocidos que eran pareja. Una de los dos, Sylvia Plath, se suicidó por maltrato, abuso psicológico de su marido. Laura Freisas, El silencio de las mujeres, o Pat Baker. Pat Baker tiene un texto muy bonito que se titula El silencio de las mujeres, que cuenta la historia de la guerra de Troya desde el punto de vista de las no combatientes, de las mujeres que sufren la guerra, tanto su propia carne, en caso de violación, asesinato, secuestro, captura, lo que sea,
por carne ajena cuando se produce la muerte de sus maridos, de sus hijos, etc. Bien. Junto con esta es una metáfora, insisto, del silencio de las mujeres, que es muy pregnante, porque es una realidad histórica, el que los hombres no solamente han detentado los puestos de responsabilidad y de poder, sino también el derecho a la palabra. Hay incluso un neologismo que todos ustedes conocen en inglés, mansplaining, para referirse a la disposición que suelen tener los varones de explicarle a mujeres más capacitadas que ellos cuestiones sobre las que ellas están especializadas. Es una terminología que sobre todo ha sido puesta en boga por Rebecca Solnit en un libro titulado Los hombres me explican cosas. Y perdón por ser un hombre el que está explicando esto, porque a lo mejor ustedes ya lo saben y mucho mejor que yo. Se acaba de publicar recientemente un libro de Rebecca Solnit titulado La madre de todas las preguntas, que contiene en su interior un ensayo que trata justamente del silencio impuesto sobre las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Un silencio que puede ser roto eventualmente con casos como el de la denuncia del Me Too y muchos otros casos parecidos, ¿no? El mansplaining lo único que hace es concretar un estereotipo de género según el cual las mujeres son habladoras y charlatanas frente a los hombres taciturnos, de tal forma que cuando un hombre habla es porque tiene algún motivo, mientras que la mujer rellena el tiempo tan solo con ruido, ¿no? Esto es además una profecía autocumplida, es un estereotipo, es un prejuicio, es un esquema sesgado, sexista además, de género, que se convierte en una profecía autocumplida y que genera al final hombres taciturnos o poco expresivos que reprimen la expresión de sus emociones frente a mujeres más dadas a las labores o los oficios que tienen que ver con la conversación, con el trato social, que el trato con objetos o con entidades simbólicas, etcétera. Vale. A este respecto traía aquí un ejemplo más narrativo, más concreto, que es el libro de cuentos de Raymond Carver, ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Un libro muy interesante además porque en el propio título tiene esta reduplicación típica del poder, que dice las cosas dos veces, porque la tercera vez ya no lo dice, sino que lo ejecuta. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Es un libro de cuentos de Raymond Carver, que es muy interesante porque Raymond Carver es el narrador del silencio. Ustedes sabrán seguramente que Carver es el padre del minimalismo narrativo en Estados Unidos, minimalismo narrativo que no fue intencionado sino impuesto. Carver tenía unos cuentos que publicó por la mediación del editor Gordon Lees, quien cortó y sajó y censuró muchas partes de los cuentos, convirtiendo lo que eran narraciones ordinarias de tipo más o menos chejoviano en textos crípticos donde se habían eliminado muchas referencias, donde las frases eran cortísimas y donde se imponía, donde lo más significativo del relato no era lo que se contaba, sino lo que se dejaba de contar. Son cuentos, la mayor parte de ellos, con muchas elipsis, con muchas cosas dichas de manera abstracta, veladas, etcétera, ¿vale? El ejemplo que les puedo poner justamente de silencio narrativo es el cuento que da título a esta colección. ¿Quieres hacer el favor de callarte? Por favor, que nos recuerda, por supuesto, en el ámbito hispano al ¿por qué no te callas?, que le dijo Juan Carlos I a Hugo Chávez. De nuevo, un ejercicio de poder siendo un monarca de un país imperialista y colonial, el que manda callar a un gobernante de una república independizada de España, además reivindicador de la tradición de uno de los libertadores, ¿no? El Bolívar y su bolivarianismo, representado por Hugo Chávez, Correa, Evo Morales, etcétera. Vale. ¿De qué va el cuento ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Va de la historia de un tal Ralph, un hombre que no ha llegado a nada en la vida. En la universidad estuvo a punto de tener una revelación respecto a sí mismo, pero no llegó a tenerla. Fue conocido durante mucho tiempo como Jackson, por el nombre del bar al que solía acudir para emborracharse. Finalmente se casa con una tal Marian y se va de luna de miel a Guadalajara, México, donde tiene efectivamente ya esa revelación. Una revelación que tal y como lo describe Carver, dice así: Marian tenía el pelo muy largo y le colgaba por delante de los hombros. No le miraba a él sino hacia otra parte, en dirección a algo perdido en la lejanía. Llevaba una blusa blanca y un fular de un rojo vivo al cuello, y Ralph pudo apreciar el vehemente empuje de sus senos contra la tela blanca. Ralph llevaba bajo el hombro una botella de vino oscuro y sin etiqueta, y el episodio entero le trajo a la memoria cierta secuencia fílmica, un momento de honda intensidad dramática en el que Marian podía tener cabida, pero no él. Este es un ejemplo un poco de la prosa de Carver, ¿no? Una prosa muy
sugerente, no sugerente, al contrario, ¿no? Muy contenida, muy seca, muy minimalista y privada de referentes concretos, ¿no? Se habla de una cierta secuencia fílmica, la honda intensidad dramática, el vehemente empuje de los senos. Entonces hay una serie como de figuras, no se dice exactamente qué es lo que se está pensando ni lo que sucede, pero todo se insinúa, ¿no? La revelación se concreta una década después, o sea, hay una elipsis justo después de esta escena, el matrimonio ya está muy corrido, tiene 2 hijos, aparentemente están muy bien avenidos, salvo por un incidente que pasó un par de años antes. Marian tuvo una infidelidad con un vecino y Ralph le va tirando de la lengua, va forzando a que la mujer hable contra su voluntad, contando todo lo que pasó. Empieza reconociendo que se besaron y termina concluyendo que follaron. Le viene entonces en ese momento a Ralph la imagen de sí mismo golpeando la cara de su mujer hasta hacerla sangrar. Dice Carver, tuvo el pensamiento fugaz de que si no se hubiera casado estaría en cualquier otra parte haciendo algo distinto aquella noche, de que si no se hubiera casado podría estar en algún lugar silencioso y apacible. Bien, de nuevo la apelación constante al silencio de los varones que tienen cosas que ocultar o que no pueden revelar. Bien, lleno de ira sale a la calle, se emborracha, juega al póker, va de licorería en licorería hasta que le pega una paliza un afroamericano en mitad de la calle. Vuelve a casa y se encierra en el lavabo, momento en que aparece la frase que da título al cuento. ¿Ven? Ella le pregunta si está bien, le llama a la puerta del cuarto de baño y él le exige hasta en 2 ocasiones: ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Bien. Entonces, bueno, dicho esto, sería interesante ir hacia una forma tercera de silencio, porque esta es una forma tercera de silencio, es una forma ambigua, porque está construida al mismo tiempo desde la debilidad y desde la fortaleza. Es una pseudo amenaza, el quieres hacer el favor de callarte, por favor, ¿no? Y este es el tipo de silencio ambiguo que a mí me parece el más interesante, ¿no? Actualmente, en la sociedad de la comunicación en la que nos encontramos, pues el silencio es cada vez más difícil de alcanzar o de encontrar y por ese motivo pues la ambigüedad de estar callado en silencio pues se hace más palpable que nunca. Hay un problema humano desde siempre, que es cómo aprender a despedirse, cómo decir adiós. Muchos de ustedes seguramente tienen en la imagen esa escena típica de una película romántica donde 2 novios o amados están llamándose por teléfono y no quieren colgar, ¿no? Cuelga tú, no cuelgo yo, pues entonces venga, ya digo adiós, etcétera. Bien, esta idea del corte taxativo que produce el colgar el teléfono se vuelve cada vez más imposible con los medios de comunicación contemporáneos, que son continuos, en los que el canal de comunicación siempre está abierto. Es como un teléfono siempre descolgado, ¿de acuerdo? Véase pues cómo terminar una conversación por WhatsApp o por Telegram. Igual que la vida humana tradicionalmente se ha concebido, lo dijimos en una clase previa, como un presente finito situado entre 2 infinitos, el infinito de la muerte pasada y el infinito de la muerte futura. Y también toda conversación se puede comprender como un infinito vocal presente o escrito textual presente situado entre 2 infinitos, el infinito de lo pasado y el infinito del futuro. A día de hoy es más bien al revés. Tenemos una especie como de continuo sonoro o de continuo de ruido, de continuo de comunicación. El ciclo de noticias no para, 24 horas, el ciclo de los mensajes en determinados grupos de WhatsApp tampoco para, es un ciclo de 24 horas y uno tiene la sensación de perderse, de estar constantemente perdiéndose algo. De hecho, una sensación muy habitual en el presente es el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Bien, a estar en silencio, a no estar conectado al flujo constante de la información. La conversación nunca termina. La situación contemporánea es que todas las artes, incluso las que pretenden ser unilaterales, terminan siendo recíprocas. Uno escribe un libro y ese no es el fin de su trabajo como escritor. Tiene que salir a defenderlo, hacer promoción, presentarlo, conceder entrevistas, etc. Yo justo después de dar esta clase tengo que dar una entrevista sobre el libro que acabo de publicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este contexto se dan las 3 formas de silencio que les he dicho. El silencio desde el poder, el silencio desde la debilidad, si se quiere, y el silencio ambiguo. El silencio desde el poder se ejemplifica en las redes sociales bajo la forma del sistema de mensajería instantánea, bajo la forma del ghosting, del fantasmeo, podríamos traducirlo, ¿no? Cuando alguien se vuelve inaccesible, desaparece, recalcando su propia excelencia, su diferencia respecto a los demás, su superioridad, todo lo que ya hemos comentado previamente. Está el silencio desde la vulnerabilidad, propia del que recibe un zasca,
quien ríe último ríe mejor, quien calla otorga. Estos dichos se aplican constantemente en las redes sociales para aquel que guarda silencio desde una posición de vulnerabilidad, y también en redes sociales donde lo que importa principalmente en el debate público es no hablar bien, sino tener la última palabra. Y está también silencio ambiguo. Silencio ambiguo que yo sobre todo cifraría en la función de silenciar. Por eso tiene sentido que le concedamos tanta importancia a las redes sociales en esta clase. Hay una red social, que creo que es, porque yo me quité de ellas, que creo que es Twitter. En Twitter, si no recuerdo mal, mis épocas mozas, pues existe la función de silenciar a alguien para no recibir los mensajes de esa persona. También puedes bloquearla, puedes suspender las notificaciones, bien. Este tipo de silencio, el silenciamiento de los mensajes ajenos, es un silencio, insisto, ambiguo, porque se puede comprender como un ejercicio de fuerza. Cuando silencias a alguien o le bloqueas, le estás privando de la posibilidad de réplica y estás de alguna forma controlando férreamente quién participa o no de tu conversación, de tu comunidad. Pero también revela hasta cierto punto una cierta debilidad, pues aquel que silencia o bloquea está revelando que en el fondo lo que está diciendo el troll o el hater o el inoportuno le incomoda, es decir, que le está interpelando, ¿no? De ahí el gesto de orgullo que suelen exhibir muchos trolls de hacer una captura de pantalla del bloqueo que le acaba de administrar un famoso o un político o una estrella del rock, ¿de acuerdo? Se han puesto a su mismo nivel. En principio, callar supone no reconocer al otro como un interlocutor, pero si en lugar de callar desde una posición de poder o desde una distancia absoluta, desde una no presencia en los medios de comunicación o en las redes sociales, uno calla bajo la forma del bloqueo, lo que está reconociendo es en el fondo una igualdad de condiciones. Está reconociendo al interlocutor, está reconociéndolo como un interlocutor legítimo, aunque lo que se intercambien ya no sea palabras, sino silencios y bloqueos, ¿de acuerdo? Se ha puesto a su mismo nivel, ha reconocido que sus palabras de alguna forma le tocan, le dañan, llegan hasta él. Acuérdense de la cita de Mark Twain, recordada constantemente en las redes sociales: nunca discuta usted con un idiota porque le rebajará a su nivel y le batirá por experiencia. Bien, bloquear en muchas ocasiones es una forma de ponerse al mismo nivel de los haters y trolls que no quieren otra cosa salvo ser reconocidos en su ejercicio de incordiar. Bien, dicho esto, sería interesante también hablar del silencio compartido. Estamos en un año dramático, histórico, el año pasado y en el que pues se han celebrado muchísimos silencios, minutos de silencio en homenaje a los fallecidos por la pandemia que estamos padeciendo. El minuto de silencio es una práctica habitual de conmemoración y de recuerdo de los muertos. Yo quisiera aquí recordarles el minuto de silencio que yo, desde luego, políticamente hablando, viví con mayor intensidad, que fue el minuto de silencio que se guardó no por razones de conmemoración de los muertos, sino de desafío al poder. Esto sucedió el día antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, en plena acampada sol. Esto es una historia que cuento en mi último libro sobre el 15M, el gobierno había decidido ilegalizar la acampada considerando que violaba el silencio mediático obligatorio para la jornada de reflexión. El 22 de mayo había elecciones y el 21 de mayo la acampada 15M se volvía ilegal porque en ella se debatía sobre política y en nuestras democracias homologadas occidentales está esta idea de la jornada de reflexión donde se debería guardar silencio para que en silencio cada uno reflexionara sobre a quién votar, ¿de acuerdo? Claro, resulta, evidentemente es una hipocresía esta idea de la jornada de reflexión, porque ¿dónde mejor que reflexionar sino en el común de la asamblea en una plaza, ¿de acuerdo? Claro, eso es entender de manera privada, individualista, la reflexión política. Esto que les estoy poniendo aquí lo tienen en mi libro de desarrollo con más extensión, aquí simplemente voy a ir muy por encima del asunto, ¿no? Entonces, a modo de protesta, ante esta mordaza que quería poner el gobierno de la comunidad sobre la acampada, se decidió guardar un minuto de silencio a comienzo de ese día, del 21 de mayo de 2011. Yo recuerdo estar allí y lo emocionante que fue aquel silencio, porque fue un silencio compartido. Los silencios se pueden compartir o se pueden dividir, en el sentido de que compartir un silencio supone una complicidad, una familiaridad con el otro muy fuerte. La incomodidad que suele producir un silencio entre personas que no se conocen se debe a la ignorancia acerca de los pensamientos y las emociones del otro. Igual que está institucionalizado desde un punto de vista humano el saludo como una forma
de pacificación de las relaciones. Tú sabes que una persona viene de manera pacífica hacia ti cuando te saluda, y la eliminación del saludo supone incluso ya una primera hostilidad. Del mismo modo, compartir un silencio supone privar de la principal fuente o del principal cauce de información acerca del otro. Uno sabe si el otro calla porque está rayado, porque está deprimido, porque está enfadado, porque está exultante. Hay un fenómeno cuyas razones psicológicas se nos escamotean, ¿de acuerdo? Por ese motivo, compartir un silencio es uno de los mayores gestos de intimidad que puede haber. Y ese día, al igual que muchos otros, el silencio se compartió. Yo justo venía de escuchar la flauta mágica de Mozart, que en los teatros del Canal, donde se hace un elogio del silencio. Sería muy largo de contar. La flauta mágica es una obra que, como ustedes conocen, bueno, ustedes teniendo una formación musical saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, ese momento en el que Papageno no consigue superar la prueba del silencio porque no es capaz de mantenerse callado, ¿de acuerdo? Papageno es un personaje cómico de esta pieza musical que no es capaz de aguantar las pruebas, entre ellas del silencio, para iniciarse en la sabiduría masónica. Es una pieza musical que está muy fluida por ciertos referentes masónicos, y es que una de las pruebas de iniciación para entrar en la masonería femenina consistía en lo siguiente: a la novicia se la ponía en una sala, a solas, con un cuenco puesto boca abajo sobre una mesa. Se le dejaba unos minutos allí en silencio, y si a ella le entraba la curiosidad de levantar el cuenco a ver qué había debajo, veía de repente una paloma que echaba a volar. En ese momento era rechazada y le decían: ahí se va tu iniciación volando. Aquella que no es lo bastante prudente o cauta o silenciosa o contenida como para no levantar un cuenco, no será capaz de mantener los silencios y los secretos y las cosas implícitas y tácitas de una asociación masónica. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, no es para nada baladí, y es algo muy señalado, el hecho de que el silencio se suele considerar como un elemento central para la atención psicológica, hasta el punto que la mayor parte de las formas de oración, desde la antigüedad hasta el presente, están vinculadas intrínsecamente con la oración. Un libro que yo les podría dar a este respecto es el de Tacket, publicado por la editorial Siruela, de Giovanni Pozzi, con 2 zetas, un ensayo sobre el silencio. Tacket, un ensayo sobre el silencio. Por cierto, en latín, al igual que en griego, había 2 verbos para referirse al silencio: silere y tacere. El silere es un verbo más pasivo que se refiere al acto de permanecer en silencio, frente al tacere, que es el callarse. De lo que no se puede hablar es mejor callarse, que decía Wittgenstein. Ahí hay un ejercicio activo de dejar de hablar de ciertas cosas, frente al silencio, que es un acto pasivo de seguir callando ciertos asuntos. Se podría decir que el tacere, el silencio activo, es el silencio desde el poder, desde la potencia filosófica, que considera que ciertos temas están más allá de toda racionalidad y discursividad, frente al silere, que es el silencio impotente del que no se atreve o no puede decir determinadas cosas. También ustedes, si quieren, véanse una película tremenda, The Act of Killing, sobre el genocidio anticomunista en Indonesia, donde los propios genocidas se exhibían en la televisión diciendo, siendo preguntados por los periodistas le preguntaban: ¿no tienen ustedes miedo de que los familiares de las personas a las que ustedes asesinaron, que creo que mataron 250.000 personas en apenas una semana, hablan? ¿No tienen ustedes miedo de que hablen? Y yo dije: no, porque no se atreverán. Le dice: están en silencio porque no se atreven a decir lo que sucedió. Son los propios genocidas los que, exultantes, acceden a grabar un documental sobre sus propios crímenes, incluso llegan a reproducirlos, a recrearlos, a hacer un reenactment, una recreación, una reencarnación del genocidio. ¿Bien? Vale. Entonces, el silencio es un elemento fundamental vinculado con la atención. Religiosamente se ha utilizado desde siempre. El rezo es una forma de silencio ante Dios. Y, por supuesto, en la mística, desde Santa Teresa de Jesús hasta la poesía del silencio de Valente, el silencio, lo no dicho, es fundamental. Y esto se mantiene en el presente bajo la forma de la espiritualidad mainstream. Un par de libros al respecto, voy mal de tiempo, voy rápido sobre este asunto. La biografía del silencio, de Pablo Dors. El silencio en la era del ruido, de Erling Klage. Son 2 libros, estos 2, el mejor es el de Pablo Dors, que ponen formas de meditación que consisten en una forma que sobre todo trabajan el estar uno a gusto consigo mismo en silencio, ¿de acuerdo?
A ver si me da tiempo a... Sí, me da tiempo a ir rápido sobre lo que me queda. El silencio, ya digo que a día de hoy se entiende casi como un fármaco. En una sociedad atravesada por el ruido y el exceso de información, el silencio es casi un fármaco, una pastilla contra el exceso de información y de sonido. Sylvia Loken es una autora de un bestseller en Alemania, vendió hasta 500.000 de ejemplares, El efecto silencio. En el efecto silencio es un manual de autoayuda para tímidos, señalando cómo los tímidos también pueden tener éxito profesional, cómo tienen fortalezas, como puede ser la reflexión, la escucha, la empatía, y debilidades, la hipersensibilidad, el miedo al conflicto, etcétera, ¿no? El libro que yo les recomendaría realmente, autocrítico o crítico completamente con este tipo de fenómenos de autoayuda, donde el silencio es un fármaco, es el libro de John Bilbao, El silencio y los crujidos. Es un libro de narrativa que cuenta, son 3 cuentos, en los que se expone la vida de personas que, queriéndose escapar del mundanal ruido, caen en situaciones todavía más violentas y tumultuosas y ruidosas. Tenemos la historia de un eremita que decide salir del mundanal ruido elevándose a una columna, y de repente, en mitad de cuando ve que hay otro eremita al otro lado de la colina que tiene más público que él, y entonces pretendiendo retirarse al desierto para tener una meditación interior, descubre que en él bulle la envidia, el resentimiento, el rencor. Otro ejemplo, el segundo cuento trata sobre un biólogo que ama la soledad y se va a estudiar una anaconda en mitad del Amazonas. El tercero, un millonario, un inventor de una aplicación sexual que se hace millonario y decide retirarse a las Islas Baleares, a un torreón incomunicado. Su incomunicación generará una serie de violencias alrededor suyo que cambiarán prácticamente la historia de sus seres cercanos. Vamos hacia el final. Tenía aquí una serie de observaciones sobre... No me va a dar tiempo a exponerlas. Muy breve. Tenía una serie de observaciones acerca de los 2 grandes sordos de la historia del arte, Goya y Beethoven, ¿vale? Y traía la etimología de que absurdo y sordo comparten etimología. Oscar Wilde dijo literalmente: los músicos son absurdos, quieren siempre que se vuelva uno mudo, precisamente cuando desearía uno quedarse sordo. Y Eugenio Trías, en Vértigo y Pasión, dedica un capítulo a estos 2 exorcistas ilustrados, Beethoven y Goya, que hicieron el tránsito de la ilustración folclórica o folclorizante al romanticismo crítico con ese folclorismo. Tanto en Beethoven como en Goya tenemos una dislocación de lo popular concomitante o paralela a su sordera. En Beethoven, por ejemplo, en los 4 cuartetos hay una dislocación, un pastiche, una ironía respecto de los elementos folclóricos que estaban en la pastoral, en la sexta o en la heroica. Goya, por su parte, que había hecho previamente los cuadros o los tapices del Madrid chulesco, en los caprichos y los desastres de la guerra, lo que hace es mostrar la cara B de ese pueblo chulesco, chulapo y amable, ¿bien? Que se echa la siesta y come paella y va a los toros. Muestra la violencia del pueblo español y los desastres de la guerra. Y anticipan de alguna forma lo desgarrado, la destrucción artística posterior. Beethoven, con su caricatura o su parodia de la forma sonata, donde los temas no se desarrollan, sino que son un algoritmo abstracto que viene del silencio y vuelve a él, anticipa pues las texturas aéreas de Debussy o el pastiche folclórico de Mahler. Del mismo modo que Goya, con su pincelada rápida, al destruir la tridimensionalidad o los elementos escultóricos en la pintura, al identificar pintura con dibujo, anticipa la pincelada rápida de los impresionistas y el retrato social de los expresionistas. Ahí ven un poco ustedes lo interesante del asunto, ¿no? Y desde aquí quería construir, pues muy rápido lo voy a hacer, una teoría de la audición. El sentido auditivo está vinculado con la expectación. Lo característico de estos 2 artistas sordos es que en ellos los temas artísticos, tanto pictóricos como musicales, son imprevistos, son inesperados. ¿Bien? En los 4 cuartetos se ve muy bien cómo los temas, insisto, vienen de la nada, irrumpen abruptamente y se vuelven a desaparecer. O en el caso de Goya, esas apariciones espectrales y fulgurantes, inesperadas, monstruosas de los caprichos y los desastres de la guerra. Y eso se debe, quizás, podríamos poetizar, decir de manera metafórica, se debe a la pérdida del sentido auditivo. El sentido auditivo está vinculado intrínsecamente con la expectación. Es uno de los pocos sentidos 360 que nos permite prever el futuro.
¿bien? Que literalmente, que es y aquí volvemos otra vez a un tema que hemos tematizado constantemente en clase, que es la relación entre la escucha y la visión. La escucha nos permite orientar la visión hacia cuando escuchamos algo, normalmente giramos la cara para ver eso, la fuente de ese sonido. Bueno, y tenía una serie de observaciones aquí apuntadas sobre el silencio, pero yo creo que con esto podemos terminar. Simplemente quisiera subrayar a modo de cierre la importancia del silencio y la docencia. Un amigo mío, hace unos años, Julio Fuertes Tarín, me dijo que la diferencia entre un profesor malo y uno bueno es que el malo manda a callar, mientras que el bueno hace enmudecer. Si ustedes no tienen ninguna pregunta que hacer, pues permaneceremos aquí unos segundos en silencio. Si no, pues tomen la palabra libremente. Vale, pues nada, les mando un saludo, no se entretengo más y como les dije, de Semana Santa no pasa la subida a Moodle de las calificaciones de sus trabajos. De todas formas, no se preocupen, la mayor parte de la gente que está viniendo a clase y está prestando sus trabajos religiosamente está sacando una nota de aprobado y en muchas ocasiones mucho más que aprobado, sin lugar a dudas. Vale, pues nada, les mando un saludo, que estén bien, hasta la próxima clase. Igualmente, hasta luego. Vamos a seguir aquí unos minutitos más, ahora que los alumnos se han desconectado, porque me quedaba una serie de asuntos que no quiero dejar de tratar sobre la relación entre la vista y el oído. Acabo de decir que el sentido del oído es un sentido previsor, que suele anteceder a la visión, pero quisiera decir algunas cosas más, dada la natural sinestesia que suele producir entre vista y oído. Seguro que muchos de ustedes ha escuchado en su trato cotidiano la expresión «calla que no veo». Esto es algo que suele decir, por lo menos en mi casa, que éramos familia numerosa, éramos 3 hermanos, entonces había unas peleas por ver qué se podía poner en la televisión y bueno, había unos debates alrededor de lo que se emitía tremendos, ¿no? Y esta es una expresión que se utiliza muy a menudo, que puede parecer equívoca, sinestésica: calla que no veo lo que estás metiéndose en televisión. Pero esto que parece una paradoja o un absurdo, en realidad se produce constantemente e incluso está institucionalizado. Véase el silencio en los museos. Tiene sentido que en un museo las piezas estén bien iluminadas, se mantenga una distancia de seguridad entre la obra y el público, pero ¿qué sentido tiene que haya silencio en los museos, que se guarde religiosamente el silencio en los museos? Precisamente por este vínculo tan estrecho que existe entre la capacidad auditiva y la capacidad visual. Al fin y al cabo, cuando contemplamos una obra de arte que se emite tan solo por un solo canal, requerimos que toda nuestra atención se ponga sobre esa obra de arte. Mi padre llegó a hacer un performance para cuestionar este silencio religioso que se guarda en los museos, pero también en las bibliotecas, como si el acto de la visión sobre un texto también requiriera de esta religiosa privación del sentido auditivo. Hizo un performance que consistió en aplaudir delante las obras de arte. ¿Por qué aplaudimos ante los espectáculos teatrales, pero no aplaudimos ante las grandes obras de arte? Precisamente por esto, porque aparentemente el ruido interfiere con la atención omnímoda que tenemos que conceder a las obras de arte visuales. El silencio es una condición de posibilidad de la concentración, y aquí voy a una cosa que no quería dejar de exponer, que es el silencio como condición de posibilidad de la atención. No sin antes recomendar, si ustedes quieren profundizar en este tema, del cual he dado unas cuantas pinceladas sobre el silencio y los museos, le recomendaría no tocar, por favor, un vídeo del CCCB, Soy Cámara, el canal de YouTube del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde José Luis Marzo e Ingrid Guardiola hace una reflexión sobre las formas de privación de sentido dentro de la institución artística. ¿Bien? Hay, por supuesto, muchos artistas del silencio. Yo tenía aquí, a modo de ejemplo, pues el Barleby y compañía de Vilamatas, la carta de Hofmannsthal bajo el seudónimo de Lord Chandos, o evidentemente el origen de todo esto, que es Barleby, el escribiente de Melville. A modo de cierre, simplemente quisiera tematizar el asunto del silencio. Bueno, de hecho voy a hacer una pausa, tengo que hacer una pequeña interacción social con una persona, pero ahora mismo vuelvo, ¿vale? Tengo que hacer una entrevista, no puedo posponerlo, voy a hacerlo y vuelvo ahora a terminar esta clase, ahora mismo.
A lo que iba. El silencio no existe. Esto se ve sobre todo en la falsa metáfora que se suele realizar cuando se dice que los animales permanecen en silencio. Véase el poemario de una Velasco, El silencio de las bestias, o el libro de ensayos de John Gray, El silencio de los animales. Los animales no están silenciosos. Los animales gruñen, berrean, graznan, mugen, maullan. Los animales lo que hacen es emitir sonidos asignificativos para nosotros, es decir, emiten ruido, no emiten sonido estructurado. El silencio no existe en el campo físico. Es conocida la anécdota de John Cage entrando en una cámara anecoica de aislamiento sonoro y percibiendo dos sonidos graves. Cuando salió de esa cámara, preguntó cuáles eran esos dos sonidos, un sonido grave y otro agudo. Le dijeron que el sonido agudo era el de su sistema nervioso y el grave el de su sistema sanguíneo. Se puede considerar que en realidad el silencio o bien no existe o bien no se opone al sonido en general. El silencio no es lo opuesto al sonido en general, sino al ruido, es decir, al sonido no significativo. El silencio más bien se debería concebir a mi juicio como la condición de posibilidad del sonido significativo. El silencio yo lo calificaría incluso del noúmeno del oído. Es el sustrato negativo, el concepto límite que permite que haya significado en la escucha. Es una pasividad, una receptividad que por parte del espectador o por parte del orador en ciertos momentos permite que el mundo se abra a significados. Es el hecho de que hay pausas, silencios y también hay una receptividad por parte del que escucha, lo que permite que haya sentido. Entonces el silencio se podría entender como el vacío sonoro en torno al cual se articula lo imaginario, lo simbólico, musical o informativo. Para modelizar lo que significa el silencio, yo acudiría a las 4 formas de negación o de nada que expone Kant al final de su analítica trascendental. En la analítica trascendental, dentro de la crítica a la razón pura, Kant expone 4 tipos de juicio a partir de los cuales va a deducir las categorías, los esquemas, los principios que según su análisis componen el entendimiento humano: cantidad, cualidad, relación, modo. Pues bien, conforme en esta tabla también incluye, es una cosa que no suelo exponer, pero yo sí que quiero tener en cuenta, las 4 tipos de nada: la nada cuantitativa, la cualitativa, la relacional, la modal. La nada cuantitativa es lo que Kant denomina ens rationis, el ente razón, cuyo concepto está vacío porque carece de objeto. Este es el caso o el ejemplo del concepto de nadie. El concepto de nadie es un concepto perfectamente razonable, composible, efectivo, que utilizamos muy a menudo, pero que es una nada cuantitativa porque se refiere justamente al conjunto vacío, al grado cero de personal, en el sentido de que refiere a la ausencia de personas. Aquí no hay nadie, es decir, no hay un número cero de personas. Frente a esta nada cuantitativa nos encontramos la nada cualitativa, que es lo que Kant denomina nihil privativum, la nada privativa. Es un concepto que se refiere a la falta de un objeto, un vacío, una privación, una negación, la negación de algo que debería estar. Es el caso, por ejemplo, de la sombra, del frío. La sombra del frío no refiere a entidades sustanciales, sino a la privación de una entidad positiva o sustancial previa. El calor, la luz. En tercer lugar tenemos la nada relativa, sin sustancia, una intuición vacía que ni siquiera ofrece la negación de un objeto, sino la mera condición de posibilidad de que se afirmen o se nieguen los objetos. Esto es lo que Kant denomina ens imaginarium o imaginarium, el ente imaginario. Y el ejemplo que pone es el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo no son algo real, son intuiciones puras a priori que permiten, como entes imaginarios, que haya relaciones entre los objetos, ¿vale? Son una nada que permite establecer relaciones entre entes realmente existentes. Por último, tenemos la nada modal. En cuarto y último lugar tenemos la nada modal, que es lo que Kant denomina nihil negativum, es decir, la nada negativa, un concepto autocontradictorio. El ejemplo que pone Kant es superficie regular contenida por 2 rectas. Pero el ejemplo que podríamos poner mucho más intuitivo, que además hemos utilizado muy a menudo, es el de decaedro regular. Los decaedros no pueden ser regulares, ¿vale? Es un concepto contradictorio. Vale, la cuestión es ¿qué tipo de nada es el silencio? ¿Qué tipo de nada es el silencio? Habrá quien piense que es una nada cuantitativa o cualitativa, un ente razón o una nada privativa, es decir, el silencio es el grado cero del sonido, es el conjunto vacío, es la ausencia de sonido, pero esto es imposible, porque siempre hay ruido, siempre hay sonido, aunque por muy leve que sea. Si yo callo, algo se oye. ¿Lo están oyendo? Es el silencio que dijo Albert Rivera. Entonces, se podría pensar que en realidad el silencio es una nada modal, es decir, es un concepto contradictorio. No existe el silencio. El silencio, si se opone al sonido, entonces es tan contradictorio como
decadero regular. A mi juicio, el silencio es una nada relacional, es decir, cumple la misma función que para Kant cumple en el espacio y el tiempo, es decir, son una condición de posibilidad de la escucha significativa. Es una condición de posibilidad del sonido significativo y de la escucha significativa, eso es el silencio justamente. Y se mide en términos relacionales. Cuando uno vive en la ciudad, lo que le parece silencioso es el campo, pongamos por caso. Bien, y con esto yo creo que ya puedo terminar la clase y dar el justo silencio a estas paredes que me escuchan. Venga, hasta la próxima.